Miguel Acevedo aprendió muy temprano que el hambre no siempre duele en el estómago. A veces duele en la dignidad. La casa donde creció no tenía nada especial. Paredes cansadas. Un techo que goteaba cuando llovía. Y una nevera que casi nunca hacía ruido. No porque estuviera dañada, sino porque casi siempre estaba vacía. Aún así, cada mañana, antes de que el sol terminara de aparecer, doña Elena ya estaba de pie. Barría el suelo como si alguien importante fuera a visitarlos. Ordenaba lo poco que tenían con un cuidado exagerado, casi ceremonial. «Despierta, Miguel», decía en voz baja. El día no espera. En la mesa pequeña siempre había lo mismo: café claro, pan contado, silencio. Elena empujaba el plato hacia su hijo. «Come tú primero». Miguel sabía que eso significaba que ella no comería. Y aún así, comía. Porque en ese mundo, rechazar era un lujo que no podían permitirse. Miguel no recuerda una infancia feliz. Recuerda una infancia alerta. Aprendió a escuchar los pasos, a identificar el tono de voz de su madre, a notar cuando una preocupación era más grande que el resto. Aprendió a no pedir. En la escuela descubrió que la pobreza también se nota sin decir una palabra. En los zapatos. En la mochila. En la forma de bajar la mirada. Algunos niños se reían. Otros solo evitaban sentarse cerca. La maestra hablaba del futuro. De carreras. De viajes. De sueños. Miguel miraba el cuaderno vacío y pensaba: yo solo quiero salir de aquí. Antonio Acevedo, su padre, era un hombre hecho de silencios. Trabajaba todo el día y llegaba cansado, pero nunca amargado. No hablaba de dinero, pero se notaba en sus manos. Por las noches, se sentaba junto a Miguel y reparaba cosas que nadie más repararía. Radios viejas. Sillas rotas. Objetos descartados. Todo lo que se rompe puede enseñarnos algo, decía. Había un objeto que nunca soltaba, un reloj antiguo, gastado, lento. Algún día será tuyo, dijo una vez. Miguel no entendió por qué. Pero confió. El día que Antonio no regresó, el mundo siguió funcionando como si nada. Pero para Miguel, todo se detuvo. La muerte no avisó. No dio tiempo. Simplemente dejó un espacio imposible de llenar. En el velorio, Miguel no lloró. Se quedó quieto, mirando el ataúd, intentando entender cómo alguien puede desaparecer así, de golpe. Elena se mantuvo firme. Demasiado firme. Esa noche, cuando quedaron solos, ella le entregó una caja pequeña. Dentro estaba el reloj. Detenido. Miguel cerró los dedos alrededor del metal frío. Sintió rabia. Impotencia. Y algo más peligroso, determinación. Después de la muerte de Antonio, la pobreza dejó de ser silenciosa. Se volvió urgente. Las cuentas se multiplicaron. La comida se redujo. Y Elena empezó a cansarse más rápido. Miguel tenía 11 años cuando entendió que ya no podía ser solo un niño. A los 13, comenzó a trabajar. No para ayudar. Para sostener. Trabajaba cargando cajas, limpiando, haciendo lo que nadie quería hacer. El cuerpo dolía, pero el miedo a volver a casa sin nada dolía más. El dueño del mercado nunca preguntó su edad. Mientras cumplas, sirves, decía. Miguel cumplía. Cumplía siempre. Una tarde volvió a casa y encontró a Elena sentada en la cama, rodeada de papeles. Prometer no paga las cuentas, hijo, dijo ella, sin mirarlo. Esa frase se le quedó grabada. Esa misma noche, Miguel hizo una promesa silenciosa. Esta vida no será el final de mi historia. Miguel creció rápido, pero no fuerte. Creció tenso. Como alguien que nunca puede relajarse del todo porque sabe que cualquier descuido cuesta caro. A los 15 años ya entendía de precios, turnos, cansancio crónico y mentiras necesarias. Mentía cuando decía que estaba bien. Mentía cuando decía que no tenía hambre. Mentía porque decir la verdad no cambiaba nada. En la escuela, el mundo parecía dividido en dos grupos invisibles. Los que podían elegir. Y los que solo podían aguantar. Miguel pertenecía al segundo. Un día, una excursión fue anunciada. Un viaje simple, educativo. La mayoría se alegró. Miguel bajó la cabeza. Sabía que no iría. No por falta de ganas, sino por falta de monedas. Cuando la maestra preguntó quién no participaría, levantó la mano sin mirar a nadie. La vergüenza no estaba en quedarse. Estaba en explicar por qué. Fue en esa época cuando empezó a observar a las personas con más atención.
No por curiosidad, sino por supervivencia. Observaba cómo hablaban los que tenían dinero, cómo caminaban, cómo no pedían permiso. Notó que no siempre eran más inteligentes, tampoco más trabajadores. Solo parecían convencidos de que el mundo les pertenecía. Esa idea lo inquietó. Miguel dejó la escuela sin ceremonia, sin despedidas, sin discursos. Elena intentó convencerse de que era temporal. Miguel sabía que no. Es solo por ahora, le dijo él. Para ordenar las cosas. Elena asintió. Sabía que discutir no serviría. Miguel empezó a trabajar aún más. De día, de noche, aceptando turnos imposibles, caminando largas distancias para ahorrar transporte. El cansancio se volvió normal. La esperanza, intermitente. Fue en un descanso, sentado en una acera, cuando escuchó una risa distinta. Segura, despreocupada. ¿Miguel Acevedo? Levantó la mirada. Era Renato Lima. Renato vestía mejor. Hablaba rápido. Sonreía como si tuviera tiempo de sobra. Nunca pensé verte aquí, dijo. Siempre fuiste listo. Miguel se encogió de hombros. Listo no paga las cuentas. Renato rió. No, pero ayuda a abrir puertas. Empezaron a hablar con más frecuencia. Renato contaba historias. De oportunidades. De gente que había salido del barro. Usaba palabras nuevas, inversión, margen, riesgo. Miguel escuchaba en silencio. Tú piensas demasiado, le dijo Renato una vez. El dinero favorece a los atrevidos. Miguel no respondió, pero esa frase se quedó girando dentro de él. Una noche, Miguel pasó frente a una tienda. Un traje sencillo colgaba en la vitrina. Nada lujoso. Pero limpio. Recto. Distinto de todo lo que había usado. Se vio reflejado en el vidrio. Y sintió algo incómodo, no envidia, aspiración. Pensó en su madre. En la casa. En los años por delante si nada cambiaba. Esa noche, casi no durmió. Renato apareció con una idea pequeña. Nada ilegal. Nada peligroso, según él. Comprar barato. Vender rápido. Miguel no tenía capital. Pero tenía algo igual de peligroso, necesidad. Juntó lo poco que pudo. Ajustó gastos. Corrió riesgos mínimos. El primer intento falló. El segundo, también. Pero el tercero dejó una ganancia modesta. Miguel sostuvo el dinero en la mano durante varios segundos. No era mucho. Pero era diferente. No venía del desgaste. Venía de una decisión. Con ese dinero no compró nada para él. Pagó una cuenta atrasada. Compró comida mejor. Reparó una pequeña gotera. Elena lo miró en silencio. ¿De dónde salió esto? Trabajando distinto, respondió. Ella no preguntó más. Miguel comenzó a entender algo fundamental. No quería solo sobrevivir. Quería elegir. Elegir cuándo despertarse. Elegir qué hacer. Elegir no vivir con miedo. Y sin darse cuenta, la promesa que había hecho de niño empezó a tomar forma. No como un sueño, sino como una obligación. El pequeño avance no cambió la vida de Miguel. Pero cambió algo más peligroso, su percepción. Por primera vez, entendió que el mundo no era una pared. Era una puerta mal cuidada. Algunos nacían con la llave en la mano. Otros tenían que forzar la cerradura con los dedos sangrando. Miguel decidió que no iba a esperar permiso. Renato comenzó a aparecer menos. Decía que estaba probando cosas más grandes. Hablaba de contactos nuevos, de oportunidades fuera del barrio. Esto ya se me quedó chico, comentó una noche. Miguel no respondió de inmediato. A mí todavía no, dijo al final. Renato lo miró, como si midiera algo invisible. Entonces te vas a quedar atrás. No fue una amenaza. Fue un hecho dicho en voz alta. Miguel siguió trabajando. Mejorando detalles. Aprendiendo del error. Cada pequeño fracaso lo afinaba. Cada pequeña ganancia lo volvía más cuidadoso. Elena observaba desde la distancia. Orgullosa. Preocupada. No te pierdas en el camino, le advirtió una noche. El dinero también cambia a la gente. Miguel la abrazó con fuerza. Si algún día me pierdo, dijo, quiero que tú seas lo único que recuerde. Una madrugada, se sentó solo en la cocina. La casa estaba en silencio. El reloj de su padre marcaba las horas con un sonido irregular. Miguel lo sostuvo entre sus manos. Pensó en Antonio.
En Elena. En todo lo que había quedado atrás sin haber sido elegido. Entendió algo con una claridad incómoda. Si seguía así, viviría cansado. Orgulloso, tal vez, pero atrapado. Si se arriesgaba, podía perderlo todo. El miedo estaba en ambos caminos. Eligió el miedo que se mueve. A la mañana siguiente, dejó el trabajo fijo. No con aplausos, ni discursos. Solo entregó su delantal y agradeció. Elena no habló durante varios minutos. ¿Estás seguro?, preguntó al fin. Miguel asintió. Nunca estuve tan seguro. Ella respiró hondo. Asintió también. Entonces hazlo bien. Renato se fue días después. Dijo que volvería distinto. Prometió cosas grandes. Cuando regrese, afirmó, no nos van a reconocer. Miguel lo vio alejarse sin saber si esa promesa era real o una despedida. Por primera vez, estaba solo. Y extrañamente, en paz. Esa noche, Miguel escribió su meta en un papel pequeño. No la compartió. No la explicó. La dobló y la guardó junto al reloj. No decía cuánto dinero quería. Decía quién no quería volver a ser. Miguel Acevedo no se volvió rico ese día. No cambió de inmediato. No ganó nada visible. Pero algo irrevocable ocurrió. Dejó de esperar. Y cuando una persona deja de esperar, el mundo empieza a responderle, aunque sea primero con golpes. Miguel se lanzó al vacío sin hacer ruido. No hubo celebración ni despedidas épicas. Solo una decisión firme y una sensación conocida, miedo controlado. Los primeros meses fueron duros, pero distintos. Trabajaba más horas que antes, pero ahora cada esfuerzo tenía dirección. Vendía, negociaba, aprendía de errores pequeños que ya no lo paralizaban. Empezó a moverse por barrios nuevos, a hablar con gente que no lo miraba desde arriba ni desde abajo, sino de frente. El dinero comenzó a circular. No abundante, pero constante. Miguel no lo gastó. Lo midió. Lo protegió. Había aprendido que el dinero fácil se va fácil, y que el dinero sufrido exige respeto. Renato volvió cuando el movimiento ya era visible. Apareció una tarde sin anunciarse, con ropa mejor y mirada afilada. Te lo dije, dijo sonriendo. El que se atreve, crece. Miguel lo observó con cautela. Había algo distinto en Renato. Más seguridad. Menos preguntas. Me fue bien afuera, continuó. Conocí gente. Aprendí cosas grandes. Miguel escuchó. No interrumpió. Renato siempre hablaba primero, y pensaba después. Se asociaron otra vez, esta vez con más estructura. Nada grande. Nada que llamara la atención. Funcionó. El dinero empezó a entrar más rápido. Los días dejaron de ser urgentes y pasaron a ser estratégicos. Miguel empezó a hacer planes que iban más allá de la semana siguiente. Soñó en silencio con sacar a su madre de esa casa cansada. Con verla respirar sin culpa. Elena notaba el cambio. No en el dinero, sino en la postura de su hijo. «Estás más serio», le dijo una noche. «Estoy más despierto», respondió. Las pequeñas victorias trajeron algo peligroso, confianza acelerada. Renato hablaba de dar el siguiente paso. De invertir más. De subir la apuesta. Si seguimos lento, otros nos van a pasar por encima, decía. Miguel dudaba. No porque no quisiera crecer, sino porque había aprendido a desconfiar de todo lo que sonaba urgente. El apuro es caro, respondió. Y cobra intereses. Renato sonrió, pero no insistió, todavía. Una oportunidad apareció donde nadie la esperaba. Un negocio más grande. Promesas claras. Documentos que parecían correctos. Personas que hablaban con seguridad ajena. Miguel analizó. Recalculó. Dudó. Renato presionó. Es ahora o nunca, afirmó. Esto nos cambia la vida. Miguel sintió algo incómodo, no euforia, sino miedo bien vestido. Ese miedo suele mentir. Apostaron. No todo. Pero casi. Los primeros movimientos fueron perfectos. Pagos a tiempo. Resultados visibles. Consecuencias positivas. Miguel empezó a relajarse. Por primera vez en muchos años, durmió sin sobresaltos. Y eso fue exactamente lo que el destino estaba esperando. Elena enfermó otra vez. Esta vez no fue cansancio leve ni mareos pasajeros. El hospital volvió a convertirse en rutina. Olor a desinfectante. Espera larga. Miradas prudentes. Necesitamos más estudios, dijo el médico.
Y reposo. Miguel asintió, con el cuerpo tenso. Yo me encargo de todo, le dijo a su madre. Tú no te preocupes. Elena lo miró con una tristeza suave. Siempre te preocupaste tú, Miguel. Cuando Miguel salió del hospital esa noche, revisó el teléfono. Un pago no había llegado. Pensó que era un retraso. No le dio importancia. Todavía no. Miguel no entró en pánico de inmediato. Revisó contratos. Releyó mensajes. Habló con calma. El silencio del otro lado siempre tiene un tono particular, y este empezaba a sonar hueco. Es un problema técnico, dijo uno de ellos. Se resuelve mañana. Miguel agradeció y colgó. Miró el reloj de su padre. El tic seguía firme, como marcando una cuenta regresiva que nadie más parecía escuchar. Renato minimizaba. Es normal en negocios grandes, decía. No te pongas paranoico. Miguel no discutía. Observaba. Los mensajes tardaban más. Las llamadas se acortaban. Las respuestas se volvían vagas. Un día, directamente, no hubo respuesta. Miguel caminó durante horas esa noche. Repasó escenarios. Buscó salidas. Llamó a contactos que no tenían respuestas. Entendió que la confianza no rota no avisa, desaparece. Volvió a casa tarde. Elena dormía. Se sentó en la cocina, en silencio. El miedo llegó sin hacer ruido. A la mañana siguiente, los proveedores empezaron a llamar. ¿Qué pasa con el pago? Miguel respiró hondo. Respondió con honestidad medida. Prometió plazos. Pidió tiempo. El tiempo no se concede. Se pierde. Renato dejó de responder. Primero fueron horas. Después días. Miguel pasó frente a su antiguo departamento. Cerrado. Vacío. Llamó otra vez. Nada. Ahí ya no fue miedo. Fue certeza. Nos estafaron, dijo en voz alta, para escucharse decirlo. Las consecuencias llegaron todas juntas. Deudas. Reclamos. Acusaciones veladas. Gentilezas que desaparecieron. Personas que antes sonreían ahora cruzaban la calle. Miguel seguía de pie por costumbre. Por orgullo. Por no saber caer de otra forma. El cuerpo empezó a fallar. Insomnio. Dolor constante en el pecho. Hambre que no se iba con comida. Elena lo observaba en silencio. No estás bien, dijo una noche. Esto te está consumiendo. Miguel negó con la cabeza. Cuando pase, voy a respirar. Pero no pasó. Renato apareció brevemente, solo una vez. Un mensaje corto. No era lo que prometieron. También perdí. Lo siento. Miguel sostuvo el teléfono varios minutos. No respondió. El dolor no era solo económico. Era haber confiado. Esa semana, Miguel vendió lo poco que quedaba. Cubrió lo urgente. Pospuso lo importante. Empezó a apagar incendios sin agua. Elena volvió al hospital. Esta vez, sin energía para fingir. Descansa, le pidió ella. Por favor. Miguel se sentó junto a la cama. Tomó su mano. Aguanta un poco más, susurró. Ya casi salimos. Pero ya no era cierto. Una madrugada, el banco notificó la última consecuencia. Miguel leyó el mensaje 2 veces. No sintió nada al principio. Solo silencio. El reloj de su padre se detuvo. Por primera vez desde que lo tenía. Miguel lo sostuvo, inmóvil. Entendió el símbolo inmediatamente. No hizo falta pensar. Todo lo que había construido, se había ido. La casa se volvió silenciosa. No el silencio tranquilo, sino ese que pesa. Miguel caminaba entre habitaciones como si buscara algo que ya no estaba allí. Revisaba papeles viejos, contratos inútiles, recibos sin sentido. Todo lo que alguna vez representó esperanza ahora era solo peso. Elena empeoró rápido. El médico fue claro, pero humano. Haremos lo posible, pero el cuerpo está cansado. Miguel asintió sin responder. Sentía que hablar era gastar energía que ya no tenía. La última conversación fue simple. Elena tomó la mano de su hijo. Estaba fría, pero firme. Pase lo que pase, no te conviertas en alguien duro, susurró. El dinero va y viene. El carácter, queda. Miguel cerró los ojos. Las palabras se le grabaron más profundo que cualquier fracaso. Esa noche, se quedó dormido sentado. Elena no despertó. El mundo no se detuvo. Eso fue lo más cruel. Los trámites siguieron.
las cuentas también. Nadie preguntó si estaba listo para continuar. Miguel caminó detrás del féretro con la espalda recta. No por fortaleza, sino porque no sabía cómo doblarse. Cuando todo terminó, volvió solo. El reloj de su padre seguía detenido. Miguel lo sostuvo de nuevo. Intentó darle cuerda. Nada. Lo dejó sobre la mesa. Como yo, dijo en voz baja. Los días siguientes desaparecieron. No hay mejor palabra. Miguel dejó de comer bien. De dormir. De responder mensajes. Se hundió sin dramatismo, como se hunde quien ya gastó todas las emociones. Renato nunca volvió a aparecer. Ni una llamada. Ni una disculpa real. Para Miguel, eso cerró algo definitivamente. No todos los errores piden perdón. Una madrugada, sentado en el suelo, Miguel entendió algo que cambiaría todo, aunque aún no lo sabía. El fondo no se siente como una explosión. Se siente como nada. Nada que perder. Nada que aparentar. Nada que sostener. Solo aire. Se levantó lentamente. Se miró al espejo. El rostro estaba envejecido, pero los ojos, despiertos. No morí, dijo. Entonces, todavía puedo volver. No había plan. Solo decisión. Miguel tomó el reloj detenido y lo guardó en el bolsillo. Salió de la casa al amanecer. Sin dinero. Sin socios. Sin madre. Pero con algo que nunca antes tuvo. Silencio interior suficiente para empezar de verdad. Miguel durmió en un banco por primera vez sin darse cuenta de que estaba durmiendo en la calle. No llegó allí como los demás. No arrastrando bolsas. No pidiendo monedas. Llegó cansado y vacío. El amanecer le despertó la espalda rígida y la conciencia golpeando fuerte. Miró alrededor. Gente apurada. Nadie lo miró dos veces. Esa fue la primera lección. Cuando caes, el mundo no te observa, te ignora. Se levantó en silencio. Se acomodó la camisa, todavía limpia. Caminó como si tuviera destino, aunque no lo tenía. Durante días, Miguel sobrevivió con rutinas simples. Caminaba mucho. Bebía agua para engañar el hambre. Se sentaba a pensar, no por filosofía, sino porque sentarse era gratis. El reloj de su padre seguía en el bolsillo. Pesaba más ahora. No por su material, sino por lo que representaba. Una tarde, Miguel se observó en el reflejo de una vitrina. No se reconoció del todo. Todavía soy yo, se dijo. Solo estoy, abajo. Los albergues tenían normas claras. Gratitud obligada. Tiempo limitado. Miguel no se quejó. Aprendió a no destacar, pero tampoco desaparecer. Encontró trabajo ocasional cargando cajas. Pagaban poco. Pero pagaban. El dinero volvió a pasar por sus manos, y esta vez no se fue. Entendió algo sencillo: quien ya perdió todo no desperdicia ni migajas. El hambre cambia la mente. No la vuelve menos inteligente, la vuelve más precisa. Miguel empezó a escuchar más. A observar errores ajenos. A notar cómo algunos sobrevivían largos años sin avanzar, y otros salían en meses. No todos los pobres son iguales. No todos los fracasados aprenden. Esa verdad dolió. Una noche fría, sentado junto a un hombre mayor que no hablaba mucho, Miguel preguntó: ¿cuánto tiempo llevas aquí? El hombre sonrió sin humor. Desde que empecé a culpar al mundo y dejé de culparme a mí. Miguel no respondió. Pero no lo olvidó. El mentor no llegó como en las películas. Llegó como ruido. Una discusión. Una orden brusca. Una voz firme que no pedía permiso. Don Ernesto administraba un pequeño depósito olvidado. Tenía manos grandes, pocas palabras y mirada afilada. Si vas a cargar cajas, hazlo bien, dijo. Si no, estorbas. Miguel levantó la cabeza. Enséñeme cómo, respondió. Eso fue suficiente. Durante semanas, Miguel trabajó en silencio, aprendiendo sin preguntar mucho. Don Ernesto no explicaba, corregía. Mira dónde pones los pies, revisa antes de mover, no fuerces, piensa. Miguel absorbía todo. Una noche, don Ernesto le dijo: tú no naciste para quedarte aquí. Miguel lo miró sin sorpresa. Yo tampoco pienso quedarme. Don Ernesto sonrió apenas. Miguel empezó a ganar pequeñas cantidades de forma constante. No era suficiente para seguridad, pero sí para claridad. El dinero dejó de ser un milagro y pasó a ser una herramienta. Don Ernesto observaba en silencio. Una tarde,
Cuando Miguel contó con orgullo que había ahorrado un poco, don Ernesto negó con la cabeza. Eso no es ahorrar, dijo. Eso es sobrevivir. Miguel frunció el ceño. Entonces, ¿qué es ahorrar? Don Ernesto apoyó las manos en la mesa. Ahorrar es no mentirte. Saber cuánto entra, cuánto sale y por qué. El dinero odia el caos. Miguel entendió el mensaje. Orden antes que cantidad. Cometió un error grave poco después. Un hombre le ofreció un negocio rápido. Pago inmediato. Poca explicación. Promesas claras. Miguel sintió el viejo impulso. La urgencia. El deseo de recuperar lo perdido. A punto estuvo de aceptar. Esa noche no durmió. Caminó durante horas. Al amanecer, fue directo a don Ernesto. Dígame la verdad, pidió. ¿Estoy repitiendo lo mismo? Don Ernesto lo miró fijo. No, dijo. Aún no. Pero estás afinando la excusa. Eso fue suficiente. Miguel rechazó el trato. La lección fue dura pero limpia. Cuando el dinero promete rapidez, suele esconder prisa ajena. Miguel empezó a anotar todo. Cada peso. Cada error. Cada decisión. El cuaderno se volvió su mapa. Don Ernesto empezó a hablar más. El dinero no se gana, dijo un día. Se intercambia. Valor por valor. Miguel anotó esa frase completa. Un día, don Ernesto lo puso a cargo de algo pequeño. Inventario. Control básico. Miguel falló al principio. Corrigió. Mejoró. Don Ernesto asentía sin elogiar. Estás aprendiendo a pensar, comentó. Eso no se desaprende. El mundo empezaba a ordenarse otra vez. Miguel dejó el albergue. Alquiló una habitación mínima. Paredes finas. Cama estricta. Futuro posible. Por las noches, hablaba en voz baja con el reloj de su padre. No por locura, por recuerdo. Todavía seguimos, decía. El reloj seguía detenido. Pero ya no pesaba igual. Don Ernesto anunció un cambio. Voy a cerrar este lugar. Miguel sintió un vacío abrupto. ¿Y ahora? Don Ernesto lo miró con calma. Ahora decides si lo aprendido te sirve fuera de aquí. Le tendió un papel con un nombre y una dirección. No todos reciben segundas oportunidades, dijo. Tú sí. Miguel tomó el papel. Lo dobló con cuidado. No la voy a desperdiciar. Don Ernesto sonrió, por primera vez sin dureza. Miguel salió del depósito por última vez sin mirar atrás. No por desprecio, sino por respeto. Algunas etapas solo se honran dejándolas cerradas. Caminó varias cuadras sin rumbo. El papel con el nombre y la dirección estaba doblado en su bolsillo desde hacía rato. No lo había mirado aún. Cuando finalmente lo hizo, leyó despacio, como si esas letras pudieran desaparecer. No era un gran edificio. No era una empresa imponente. Era algo común. Eso lo tranquilizó. Miguel llegó temprano. Esperó de pie. No por miedo, sino por disciplina nueva. Cuando lo llamaron, habló poco. Escuchó más. Explicó su historia sin adornos. No pidió compasión. Ofreció lo único honorable, trabajo serio. El hombre frente a él hojeó el cuaderno. ¿Por qué escribir todo? Preguntó. Miguel respondió sin pensar. Porque olvidar me salió caro. Hubo silencio. Empezás mañana, dijo el hombre. El primer día fue largo. Y simple. Y honesto. Miguel volvió a sentir algo olvidado, ritmo. Un día que empieza y termina sin drama. Sin caos. El dinero no solucionó nada aún. Pero dejó de ser enemigo. Una noche, en la pequeña habitación, Miguel sacó el reloj. Miró las manos quietas. Recordó a su madre. A don Ernesto. Asimismo, durmiendo en un banco. No lloró. Solo respiró. Todavía no, dijo. Pero vamos. Giró la cuerda con cuidado. El reloj avanzó un segundo. Y luego otro. Miguel se sentó en la cama. No pensó en grande. No hizo promesas. Pensó pequeño y claro. Mañana llegar a tiempo. No gastar de más. No creer en atajos. No olvidar. Ese pensamiento lo sostuvo. El futuro no llegó con música ni luces. Llegó con constancia. Miguel se durmió por primera vez sin miedo al día siguiente. Miguel creyó que estaba dando el paso más importante de su vida, sin imaginar que estaba caminando directo hacia la traición, la ruina y la pérdida que lo marcaría para siempre.
Los primeros aciertos le dieron confianza. La confianza le abrió la puerta a una ambición desmedida. Y la ambición lo llevó a confiar en la única persona que no debía. Él puso todo lo que tenía en una sola apuesta. El destino le cobraría ese riesgo con creces, arrebatándole lo más sagrado. ¿Cómo se recupera un hombre cuando pierde todo? El dinero, el socio y la única persona que lo amó incondicionalmente. Descubre el fondo de la historia. La traición, la caída y la redención total. No te pierdas la segunda y brutal parte de esta historia. Sábado que viene. Tienes una cita con el gran salto, la caída y la promesa cumplida. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el final de esta épica.